Vamos a empezar hoy con la charla de ferias y bienales del mundo. La pregunta principal es, ¿a dónde nos dirigimos? ¿A dónde vamos? Esta podría ser la imagen aspiracional, sin la connotación de la contaminación de ese barbijo en la arena, pero me parece que es como una imagen que de alguna manera conceptualiza cierto deseo de vacación, cierto deseo de dejar atrás ciertas dificultades económicas, políticas, sociales que están ahí dando vuelta hace ya bastante. Y si lo hacemos a través del arte, sin duda el arte nos permite configurar nuestro propio itinerario. El mundo del arte no solamente viene como transformándose y expandiéndose hace ya muchas décadas, sino que también se puso de moda, podríamos decir, ¿no? Por los vínculos que entabla principalmente con la industria del turismo y el entretenimiento, digamos, como por ese lado, viajar a través del arte, en busca del arte o utilizando al arte como una gran excusa, nos conduce a ir trazando estos itinerarios que nos llevan por distintas ciudades. Específicamente a quienes forman parte de lo que podemos llamar el mundo del arte, asistir a comunidades que se encuentran y se reencuentran en cada evento artístico, como si solo cambiara la escenografía de fondo, podríamos decir. Se me ocurre entonces que podríamos empezar, por ejemplo, por Portugal o Miami, Miami Beach, las playas cálidas. Podemos ir a Sao Paulo, Basilea, París, ¿por qué no? Ciudad de Nueva York. Sin duda todo esto ya es un estímulo en sí mismo. Y entonces preguntémonos primero qué es el mundo del arte. Y en lo que nos convoca hoy, qué papel juegan las ferias y las bienales en este universo complejo. Y cuando digo complejo, me refiero a que en el mundo del arte los límites entre el trabajo y el juego, lo local, lo internacional, lo cultural y lo económico, muchas veces se polarizan y están continuamente como en un estado de habitarse ambos al mismo tiempo, en simultáneo, y por momentos como desde esos dos extremos. Entonces, veamos un poco en este recorrido de hoy de qué se trata esto, desde los distintos roles que existen en este campo social específico que es el mundo del arte, teniendo en cuenta un poco la figura de los distintos agentes que integran este mundo. Llámese artistas, galerista o merchant, curador, coleccionista, subastador, crítico y por supuesto espectadores y público. Como siempre realizo en este ciclo de charlas, voy a trazar un recorrido personal de más o menos 50 minutos con el objetivo de que opere como una especie de pantallazo y de disparador de ideas, imágenes, arte y reflexiones críticas alrededor del tema que nos convoca. Por supuesto, es imposible generalizar y abarcar al 100% todo esto que vamos a tocar hoy, así que intentaré no pecar de ninguna de esas dos cosas. Como les decía, estamos en un mundo lleno de contradicciones, en el mundo del arte. Por un lado, podríamos decir que es un mundo igualitario, relativamente accesible. Por otro lado, es salvajemente excluyente en este juego de polaridades y de binomios. Hay ciertas jerarquías en el mundo del arte que tienen que ver principalmente con la credibilidad, con la fama, con la educación, con la riqueza, con el tamaño de la colección que una posea, con la educación, con la construcción de todo nuestro prestigio e importancia dentro de ese campo social. Sobre todo cuando hablamos específicamente de ferias, se ve muy claramente esta fibra de la ansiedad del estatus en los actores que intervienen en este escenario. Por ejemplo, en una feria de arte, los galeristas en general, digamos, aunque voy a tratar de no generalizar, pero suelen preocuparse desesperadamente por la ubicación de los stands adentro de la feria, mientras que los coleccionistas se desesperan por estar en esas primeras filas para adquirir las obras codiciadas del momento. Jeffrey Poe, uno de los galeristas de Bloom & Poe, una galería que tiene sede en Nueva York, Los Ángeles y Tokio, dice en una entrevista: el mundo del arte no tiene que ver con el poder, sino con el control. El poder puede llegar a ser vulgar. El control es algo más agudo, más preciso. Surge de los artistas, porque es su obra la que determina cómo van a desarrollarse las cosas.
Pero los artistas necesitan un diálogo honesto con un conspirador, un control discreto basado en la confianza. De eso se trata en realidad el mundo del arte. Estas son un poco como las palabras desde la óptica del galerista agresivo, podríamos decir, que está viendo esas reglas de juego, incluso desde el orden de la conspiración, pero es un tipo de rol que está fuertemente asumido dentro del mundo del arte. Otra aclaración más importante, el mundo del arte es mucho más grande que el mercado del arte, ¿sí? El vínculo de los artistas en el mercado del arte es un poco más periférico, de ahí justamente la existencia del rol de las galeristas y de los galeristas y las como representadores, promotores y principalmente vendedores. Si nos preguntamos por qué el arte se volvió tan popular, podemos pensar principalmente en la globalización. Por otro lado, incluso existen ciertas lecturas que señalan que como humanidad, digamos, o sociedad, cada vez leemos menos, por lo cual tenemos nuestro sentido de la vista agudizado y logramos tener un placer intelectual mucho más visual que el que sucede por medio de la lectura. Por otro lado, el arte siempre ha sido generalmente y en la mayor de las veces, o en la mayor porcentaje de lo que se mueve en cuanto a mercado de arte, un bien de lujo, un símbolo de estatus. Esto lleva también a mucha visibilidad en los medios de comunicación. Al mismo tiempo, existe también la idea de que el arte es una buena inversión. Todos estos argumentos podemos tenerlos ahí en cuenta para entender también como parte de la popularidad del arte. Este mundo del arte se basa en una red de vínculos en los cuales subyace una creencia en el arte, con todas las acepciones que esto pueda implicar, ¿sí? Creencia, casi una cuestión de fe. Podemos hacer un paralelismo con la religión o las religiones. Hay una creencia colectiva que es la que sostiene este mundo, que es la que es justamente compleja. De alguna manera, el arte contemporáneo se ha convertido en una especie de religión alternativa para ateos. Por un lado, digamos, si bien se celebra, se espera expresiones no convencionales, arriesgarse e innovar, digamos, es lo que finalmente le da sentido a la fibra más íntima del arte, podemos decir, pero al mismo tiempo el mundo del arte está lleno de conformidad y todo se basa en el consenso, ¿sí? En este consenso colectivo instalado por... Por otro lado, el arte también, a través del arte podemos lograr estados de trascendencia, emociones del tipo existenciales o espirituales, digo, en esta relación con lo religioso, y del mismo modo que en las iglesias y los espacios de reunión rituales y de congregaciones, estas congregaciones cumplen una función social también en el campo artístico. Los eventos del arte construyen comunidad alrededor de intereses comunes. Vamos a estar hablando hoy continuamente sobre arte contemporáneo, si bien no va a ser una charla sobre arte contemporáneo, sino sobre estos escenarios en los cuales circula y se visibiliza, pero les paso el autochivo, que es que si les interesa profundizar un poco sobre arte contemporáneo, hicimos una charla el año pasado que la pueden encontrar en el canal de YouTube con el nombre de Introducción al Arte Contemporáneo, y ahí son como hermanas de lo que vamos a estar hablando hoy, pero más desde el punto artístico en la charla anterior, si lo quieren buscar. Bueno, uno de los escenarios donde más se juega este juego de poder, que es el arte también, son las ferias, ¿sí? La feria está relacionada principalmente con el consumo. Una feria de arte es un espectáculo comercial, la plataforma en donde comulgan principalmente el galerista o la galerista con la coleccionista. En términos de multitudes y de congestión adentro de esas exhibiciones feriales, las exhibiciones feriales son como, tienen como un efecto maratónico en los cuerpos, el tiempo no es mucho, las obras son muy codiciadas, todos están como en esa plataforma de visibilidad bajo muchos ojos y miradas. Existe incluso hasta el concepto de fatiga de feria, como cuando uno está pasado de estar adentro de ese espacio con esas luces y ese sonido continuo, sumado a la dificultad para concentrarse
y abarcarlo todo y hablar de arte de manera sustancial, que es muy difícil en las ferias. Y de alguna manera es bastante parecido a esto, este tipo de tráfico. Existen distintos tipos de ferias, más o menos experimentales, más o menos regionales o internacionales. Hay muchas ferias que son específicas a una, llamemos, disciplina artística, pero la feria profética más importante internacional es Art Basel, feria que abre por primera vez en 1970 en Basilea, Suiza, y reúne al mundo del arte internacional, ¿sí? Más de, hoy en día, 200 galerías, que son como galerías líderes, con más de 4.000 artistas de todos los continentes. Se recuerda, de todos modos, que la primera edición de Art Basel era como una especie de mercado de pulgas, en el que había cuadros apoyados en el piso contra las paredes, llegaban los galeristas con los tubos de tela abajo del brazo, digamos, desde ese primer inicio fue ascendiendo Art Basel por sobre ferias mucho más antiguas, por ejemplo Art Cologne, que es una feria alemana, que fue la primera feria internacional más antigua del año 1967, o incluso ascendió por sobre ferias como The Armory Show en New York, que empezaron a ser como eventos más locales o más regionales. Además de contribuir a la internacionalización del mundo del arte y también a la periodización, ¿sí? Estas son ferias anuales. Art Basel fue desarrollando ferias gemelas en distintas ciudades como Miami Beach, como Hong Kong y también como París, de manera muy, muy reciente. Entonces, además de tener este calendario de ferias internacionales en distintos focos, como son estos, ahí tienen las fechas de este año por si quieren agendar, sumado a todo esto, hay muchas exposiciones y ferias simultáneas que suceden a los alrededores de las grandes ferias, ¿sí? A los alrededores, por ejemplo, de estas ferias que estamos viendo acá. Serían como una especie de ferias que orbitan a la central, creando también el concepto turístico de la Semana del Arte. Art Basel se emplaza en un predio de exhibiciones que fue especialmente construido, que se llama en alemán Messe, le dicen, que en inglés sería más, es decir, las masas, que también podría ser la misa, haciendo un guiño a la analogía de la religión y la congregación. Desde el medioevo, el término también se refiere a los mercados que se organizaban en los días santos, ¿sí? Los stands, que vemos ahí una especie de grilla en esa vista, desde esa vista, ay, no me sale la palabra, me sale cenital, pero no, bueno, desde esa angulación, podemos ver cómo se van distribuyendo, ¿sí? Entre los distintos pisos en el caso de Art Basel. La arquitectura es casi invisible, los techos son altísimos para pasar inadvertidos, la iluminación típica de feria es una iluminación artificial, limpia y blanca, casi invisible, en el sentido de que lo que sobresale es el arte que está allí. El gran evento dentro de las ferias inaugural es justamente el Opening VIP, el Opening VIP, donde los coleccionistas fervorosos penetran en la multitud al acecho de esas obras codiciadas en esos momentos, y en toda esta secuencia empiezan a aparecer conceptos y dinámicas muy características que tienen que ver con las ubicaciones estratégicas de los stands, la idea de la compra agresiva. Pensemos que en las ferias las transacciones suceden en tiempo real y muchas veces hasta suceden previas a la inauguración, por un filtrado de información que va como tejiendo y avanzando a la par de todo. El coleccionismo es un microuniverso que tiene también sus propias dinámicas, como todos estos distintos roles y agentes que intervienen en estos circuitos. Dentro de los motivos aceptables, podríamos llamar, está el amor por el arte, el deseo de apoyar a los artistas emergentes. Este concepto de arte emergente surge hace relativamente poco, porque en los años 80 se usaba más la palabra avant-garde, ¿sí? de vanguardia. Pero en un momento empieza como a incomodar y se empieza a utilizar como un eufemismo que se decía cutting edge, que era las últimas tendencias.
Lo que vino a saldar un poco la idea del emergent art, o sea, del arte emergente, es que hay un potencial mercado, es decir, hay un arte que está emergiendo que reemplazaría lo experimental de la vanguardia. Entonces, de esta manera, el arte emergente satisface, incluso desde lo conceptual y desde su palabra, el deseo de los coleccionistas de mantener viva la mente, ¿sí? Cada vez es más frecuente que los coleccionistas abran sus propios espacios de exhibición. Sus razones, digamos, oficiales suelen ser filantrópicas, pero sus motivos encubiertos muchas veces tienen que ver con el marketing y el posicionamiento. Montar fundaciones públicas para poder competir en la puja por adquisiciones de piezas codiciadas puede ser uno de los motivos si nos ponemos un poco más críticos. Es decir, que estos coleccionistas que tienen fundaciones privadas o integrantes de instituciones públicas van construyendo su prestigio de esta manera, aspecto que es muy relevante para el galerista a la hora de vender las obras, ¿sí? La pregunta acerca de a qué colección va esta pieza que estoy comercializando, de este artista que estoy promoviendo y que estoy posicionando o sosteniendo su posicionamiento en esa valoración colectiva. Todos elementos que están en juego, sobre todo en estos escenarios feriales. Esta imagen que vemos fue tomada en la feria Frieze, que es una feria que abre por primera vez en Londres en el 2003, es una de las ferias más importantes a nivel internacional. En el 2014 abre Frieze en la ciudad de Nueva York, esta imagen es de New York, y en el 2019, hace 2 años, en Los Ángeles. En las ferias, muchos consideran que un buen stand debe representar una posición o un discurso en cuanto al arte, o que de alguna manera debe declarar el estilo de la galería, entre comillas, la idea del estilo. En este caso que vemos, este stand con obra de Bonnie Ramírez, un artista dominicano, en The Armory Show en Nueva York, una feria que se caracteriza por tener muchos artistas emergentes, podemos encontrarnos con pinturas, esculturas, murales, paisajes de la flora y la fauna local del Caribe, ¿sí? Con citas a las distintas culturas y tradiciones del Caribe, subvirtiendo Bonnie Ramírez los estereotipos de la región. La juxtaposición de los papeles sobre madera pintada, que podemos ver como un poco acá en el lado derecho, y toda esta ambientación súper ornamental que complejiza la legibilidad en capas del stand, me parece como un ejemplo para pensar el stand como un dispositivo de puesta en escena, ¿sí? Discursivo. Acá vemos el stand de la Galería Rolf Art, Galería de Buenos Aires, en la Feria Arco. Arco Madrid es otra de las grandes ferias internacionales de arte que nace en 1982 como una galería de ferias, como una feria de galerías, con la intención de reunir una oferta artística que tuviera un poco del arte último emergente con arte moderno, vanguardias históricas, arte contemporáneo, digamos, como bastante completa en ese caso. Y durante febrero de este año se celebró Arco 2022 y se dio por segunda vez el premio al mejor stand y contenido artístico, premio que gana la Galería Rolf Art de Buenos Aires, con fotografías de Sara Facio, digamos, los 3 artistas como muy reconocidos en la escena. Las fotografías de Sara Facio eran sobre el peronismo de los años 70, había imágenes de Marcelo Brodsky, un artista muy comprometido con los derechos humanos, y una instalación fílmica de Andrés de Negri. Artistas y stand que buscaba, como una postura también ideológica, reconstruir desde distintas aproximaciones la identidad nacional, el universo simbólico, registrando actos de memoria, actos de denuncia, para tener en cuenta con respecto a esta valoración de los stands, no solamente en cuanto al contenido artístico, sino también en cuanto a la puesta en escena. Tenemos que pasar por esta referencia de manera obligada. Esta es es una ilustración sobre la Gran Exposición Universal de Londres del año 1851,
hito del modelo comercial de las ferias, podríamos decir la raíz de todas las ferias, la tradición, la raíz tradicional. La tradición de celebrar ferias comerciales se remonta a la Edad Media, a través de la comercialización de productos artesanales, pero a finales del siglo XVIII, en Francia, comienzan a realizarse ferias a la nación, que incluían los nuevos descubrimientos y los nuevos inventos de la época. Durante todo el siglo XIX, principalmente, Francia realizaba, sin ningún tipo de periodicidad, estas ferias. La más notable data como de 1850, más o menos, que habían reunido más de 4.000 objetos en exhibición. ¿Qué sucede? Los ingleses exportan, roban esta idea un poco una vez más a Francia y la llevan a Londres con la intención de desarrollarla aún todavía más. Exportan la idea e involucran a la monarquía como consorte. El príncipe Alberto, el príncipe Albert, esposo de la reina Victoria, va a ser el principal personaje que va a dar apoyo y financiamiento e ideas y cabeza a la gran exhibición. James Paxton, que fue el diseñador de la Lily House, que fue un invernadero de lirios precioso, construye en hierro y cristal el Crystal Palace, el Palacio de Cristal en Londres, que fue el símbolo de la vanguardia arquitectónica, símbolo del mundo industrial, de la modernidad, lamentablemente incendiado en 1936, pero ese Crystal Palace se realizó, que sería esta imagen que vemos acá, atrás, específicamente para alojar a la gran exhibición de Londres. El príncipe Albert propone que la feria no se limitase solamente a las fronteras de Reino Unido, sino que estuviera abierta a todas las naciones, para en este movimiento superar el modelo parisino. En el año 1851 se inaugura este evento y fue un hecho histórico e insólito porque la reina de Inglaterra y su esposo, el príncipe Albert, se codearon con el público y con las clases trabajadoras caminando de par en par por primera vez, ¿sí? La exposición materializó el pensamiento político de Albert. Por un lado, acerca el progreso a las clases bajas, demostrando que las nuevas tecnologías podían mejorar las condiciones sociales, dando también ahí como base a las democracias liberales del siglo XX, y lo que se exhibía en esta feria eran maquinarias, productos manufacturados, esculturas, materias primas, etc. Esta exposición mundial simbolizó la mirada hacia el progreso y la modernidad y demostró la supremacía del Reino Unido como potencia industrial. La feria es un espacio de interacción económico, pero también político, en cuanto a la afirmación identitaria a todo nivel. Después de 500 años nos volvemos a encontrar, le dijo la artista trans, la Chola Poblete, argentina, a la reina de España, Lucrecia, en la Feria Arco hace 2 meses atrás, cuando la reina se detuvo en la única galería latinoamericana de la sección Nunca lo Mismo, donde estaba la galería Pasto, con exhibición de la Chola Poblete. Y frente a esta interrogación de la Chola, la reina se quedó en silencio y luego conversaron 10 minutos y siguió. La Chola trabaja en sus acuarelas a partir de los cronistas de Indias, enmarcándose en los debates sobre la conquista y la colonización y decolonización. Quiero compartirles la FIAC, que es la feria más importante de París. Acá vemos una imagen de la última edición de la feria, luego de la pandemia, en 2021, o sea, el año pasado, se celebró la vuelta de la FIAC en una nueva ubicación, que no fue ya el Gran Palais, donde siempre se hacía, sino que, porque está en obras de renovación, sino que se realizó en un edificio temporal a los pies de la Torre Eiffel, que sería esta que vemos acá. Esta fue la primera feria FIAC que se celebró luego de la salida del Reino Unido
de la Unión Europea, es decir, del Brexit. ¿Y por qué digo esto? Porque hay muchos analistas que señalan que hasta hace poco París estaba algo eclipsada por Londres en el mundo del arte, ¿sí? Pero con el Brexit lo que sucede y viene sucediendo es que se inyectó un estado de incertidumbre en un montón de aspectos, y el ejemplo más simple relacionado con las obras y la transacción tiene que ver con todos los papeleos de importación y exportación del mercado del arte que complejizan sin duda el movimiento de comercio. Las ciudades pasan por ciclos. Durante toda la primera mitad del siglo XX, París fue el epicentro indiscutible del mundo del arte. Luego, después de la Segunda Guerra Mundial, pasó de París a Nueva York. Son movimientos que tienen que ver con un montón de situaciones políticas y económicas, por supuesto. Este nuevo impulso que se viene sintiendo en París con respecto a su estatus en el mercado del arte tiene que ver también con que varias galerías internacionales han abierto recientemente sucursales en París. Veíamos también que la Feria Art Basel está ya instalada en París. Se abrió recientemente, creo que el año pasado, el Museo de la Bolsa de Comercio en París, que fue financiado por el coleccionista multimillonario François Pinault, que es el propietario de la casa de subastas Christie's. Vemos esta escultura de Alexander Calder, este querido escultor estadounidense que fue el inventor de las esculturas cinéticas colgantes, que monta, obviamente no en vida, pero han montado durante la edición del FIAC del año pasado esta escultura, que fue la última que hizo antes de morir Alexander Calder, que es una pieza monumental realizada con chapa de color rojo brillante. Parece una especie como de libélula en vuelo, ¿no? Tal vez otro guiño más a esto que venía diciendo, pero lo traigo más que nada para dar cuenta también de cómo los espacios exteriores, los espacios públicos circundantes a las ferias son intervenidos por artistas y con obra. Para hacer una pequeña referencia local, en Argentina, imagino que todos quienes estamos ahí conectados tenemos conocimiento de que existe la Feria Arteba, que es la feria internacional más importante del país, una organización fundada en 1991, y que va a celebrarse este año con fechas ya confirmadas, 7, 8 y 9 de octubre, en una nueva locación. Durante muchos años se celebraba en la rural de Palermo, luego en el complejo Arenas Estudio de la Boca, y este año toma lugar en Costa Salguero. Además de la Feria Arteba, que es la más importante y la más pujante de Argentina, existen muchas otras ferias, algunas más especializadas, como por ejemplo Buenos Aires Foto, ferias como MAPA, que acaba de celebrarse hace unos meses, en la provincia de Córdoba el Mercado de Arte Contemporáneo, en la provincia de Corrientes Arteco, digamos, distintas ferias, entre otras, que coexisten en el mundo del arte. Quiero pasar por la experiencia de Documenta Kassel antes de llegar a las bienales, porque me parece fundamental hacer una referencia a lo que es Documenta. Documenta es una de las exposiciones de arte contemporáneo más importantes del mundo, que desde el año 1955 se lleva a cabo cada 5 años en Kassel, Alemania, y esta exposición dura 100 días. Esta es como la regularidad que tiene Kassel. Ay, se me cae el parlante, el auricular, perdón. La última edición de Kassel sucedió en el 2017, y la próxima fecha es este año, de junio a septiembre, va a tener lugar Documenta en Kassel. Si van a estar de viaje, pueden armar un buen programa. Ahora vamos a ver otros puntos del mapa interesantes. El Documenta Kassel es un ciclo expositivo que utiliza el entorno urbano a través de la ocupación de distintos escenarios. Desde el año 1977 lo hace a través de obras site-specific, obras que se hacen en el sitio, específicamente para ese sitio, de ahí el concepto, y que tienden a hacer intervenciones o comentarios sobre su contexto urbano. Se trata de un arte
que reacciona a su entorno socialmente definido como un medio. En el origen, acá tenemos la página de Documenta 15, es el Documenta que va a suceder este año. Todas las ediciones tienen un tema central, argumentativo. Si quieren investigar un poco, pueden buscar desde la web luego y enterarse más acerca de el concepto de este año. Desde el año 1955. En el año 1955, Arnold Bode, que era un pintor de Kassel y era un profesor académico, se propone que Alemania volviera a dialogar con el resto del mundo, ¿sí? Estamos en una época post Segunda Guerra Mundial. Conectar la escena artística internacional a través de una presentación del arte del siglo XX, es decir, presentar el arte que el nazismo había considerado degenerado, así como obras de la modernidad clásica que nunca se habían visto en Alemania. La primera Documenta del año 55 consistió en una retrospectiva de obras de los principales movimientos del fauvismo, expresionismo, cubismo, futurismo, y de artistas individuales, como estas grandes figuras del arte de la época, como Pablo Picasso, Max Ernst, Henri Matisse, Kandinsky, Henry Moore, que tenemos aquí, que el escultor Henry Moore, en esta línea de compensar la falta de información sobre las tendencias internacionales en el arte. Todo esto motivó a que 130.000 visitantes se acercaran a la exposición de Kassel, que funcionó al mismo tiempo como una especie de encuesta y de foro para el arte contemporáneo. Frente a este éxito inesperado, Bode, el director, planeó una segunda exposición en 1959 y 5 años después, estableciendo así el ciclo de exposiciones de Documenta. 59, 5, bueno, me falta un año, por ahí me confundí yo de fecha. Bode dirigió la presentación de Documenta hasta el año 68, sí, hasta la Documenta 4, en colaboración con historiadores de arte de renombre. El discurso y la dinámica de discusión que rodea a cada Documenta es muy desafiante. La adquisición, la creación de las obras que se generan, siempre están sujetas a comentarios críticos por parte de los locales, por parte del mundo del arte. Hay respuestas controvertidas, argumentos que van cambiando. El arte es tomado y la pretensión es un poco como un espacio de discusión en el espacio público. Aunque todos los objetos y obras que fueron emplazadas en el espacio público de Kassel se planificaron originalmente como exhibiciones temporales, hay 16 instalaciones que se conservaron de manera permanente en Kassel. Antes de la Documenta 13, la permanencia en la ciudad no era como el resultado de una política de adquisición, sino que dependía más bien como del compromiso de las personas de Kassel y de los esfuerzos de los artistas y de los patrocinadores, pero la ciudad de Kassel ha asumido la propiedad y la responsabilidad de 11 de los 16 site-specific obras de Documenta al aire libre. Estamos viendo acá el Partenón de los libros de Marta Minujín, la artista argentina, que con el regreso de la democracia había creado en Buenos Aires un monumento a la libertad de expresión. Ella construye una estructura con libros que habían sido recientemente prohibidos de la dictadura militar argentina en medio de la avenida 9 de Julio. Esa fue la obra de Minujín en Argentina. Cuando desmontaron esa exhibición, los libros se fueron distribuidos en la gente. Durante Documenta 14, Marta Minujín reinstala la obra El Partenón de libros, replica la escala en relación con el templo de Atenas, ¿sí? Con el templo griego, que es el símbolo, el ideal de la democracia, en este contraste de democracia, libertad, censura, represión. Y la emplaza, en el caso de Kassel, en la Friedrichsplatz, que fue el lugar utilizado por los nazis para quemar más de 2000 libros durante el nazismo. Es decir, en esa campaña nazi contra el espíritu que no era germano. Los libros están atados en la obra de Marta Minujín a la estructura mediante un envoltorio que los protege y que los ayuda a su conservación,
Y Marta Minujín, previo a desarrollar esta obra, recolecta libros. En la ciudad de Buenos Aires tal vez recuerdan, pero había unos tachos, como los tachos donde se recicla basura verdes, en distintos puntos que pedían donaciones de libros, que fueron los que luego Marta Minujín llevó a Alemania. Recolectó donaciones de diferentes países de libros que fueron prohibidos en distintos lugares durante sus procesos dictatoriales, logrando almacenar así 100.000 libros. Una vez finalizado el festival, digamos, la exposición de Kassel, fueron donados y distribuidos a diferentes bibliotecas públicas. Un ejemplo más del caso de Kassel, y seguimos, vemos acá esta intervención de Lawrence Weiner, artista estadounidense, figura central en el desarrollo del arte conceptual de los años 60, durante la Documenta 13. La Documenta 13 ocupó un área tan grande de la ciudad que no tenía un centro, no tenía un punto neurálgico de referencia identificable, porque justamente se abstenía como política de la exposición a afirmar que tuviera un centro. Entonces, en este contexto antijerárquico, el artista Lawrence Weiner aborda el tema en su texto mural, verbalizando este gesto de no demarcar los límites desde un punto de vista concreto, ¿sí? Que presupone justamente la existencia de una estructura cerrada en sí misma. En la repetición de su plantilla de impresión, que es esta que dice the middle of, the middle of, the middle of, the Mitte von, o sea, el medio de, el medio de, el medio de, continuamente repitiendo sobre esa pared. Esta pared es de un edificio público, creo que es el edificio de cultura e información o turismo. Bueno, lo tengo que chequear. Pero en esta repetición, de alguna manera, lo que está evidenciando el artista es quién determina qué y dónde está el medio de algo, ¿sí? Un poco eso también es la pregunta acerca de qué es el arte y qué no, o cuándo hay arte. Mirada crítica, sin duda, sobre esta misión que Documenta se había encargado de llevar a cabo durante este periodo y estas décadas. Vamos a pasar, sí, ahora a la segunda parte de la charla, que tiene que ver con las bienales. Me puse mi saco de safari. Una bienal no solamente es una exhibición que tiene lugar cada 2 años, ¿sí? Bienal, sino que que además es una enorme exhibición que intenta captar el momento artístico global. Las bienales son mega plataformas que aspiran a un gran diálogo internacional sobre el arte. A diferencia de las ferias de arte, donde las exposiciones son organizadas por las galerías que participan, la estructura de una bienal es determinada por la identidad nacional, ¿sí? Y por cuestiones curatoriales. Es decir, suelen estar organizadas por ciudades más que por museos, aunque el Whitney Museum o la Tate organizan bienales, la naturaleza más fuerte de la bienal no va por ese lado. En la mayoría de los casos, los países presentan a concurso a sus artistas para las bienales. La primera bienal que existió fue la Bienal de Venecia, la Biennale di Venezia del año 1895. Acá vemos una foto, no fue la primera, pero fue una de las primeras, con esta sala de Amadeo Modigliani. Hermosa esa foto. Tiene sus raíces la Bienal de Venecia en las ferias que mencionábamos, que existieron desde el medioevo, en los salones académicos. Pero específicamente lo que buscaba Venecia con la creación de la Bienal fue, entre otras cosas, fomentar su única industria, que es el turismo. En parte, su internacionalismo surge de allí. La ciudad de Sao Paulo, en Brasil, funda en 1951 una bienal a la imagen de la Bienal de Venecia. En el año 95, en el año 55, la ciudad de Kassel había desarrollado la exposición Documenta que veíamos recién, que es como más intelectual, menos centrada en los objetos, no es cada 2 años, sino cada 5. En los años 70 y 80 aparece la Bienal en Sydney, la Bienal en La Habana, la Bienal de Estambul, y podemos decir que en los años 90 es como en la década de la viralización del género bienal. Lyon, Berlín,
que es este año también, la Bienal de Shanghái, la Bienal de Moscú, entre otras muchas más. En estas plataformas, acá tenemos unas gráficas de la Bienal de Coltejer Medellín duró unas pocas ediciones y la otra fue la gráfica de la primera Bienal de La Habana, como referencias también como de los espíritus de época. En estas plataformas que son las bienales se perpetúa cierta lógica de lo nuevo y evidencian las transformaciones constantes en los modos de hacer exposiciones. Por eso también es tan importante y fue ganando tanto peso el rol de los curadores en las bienales. Para hacer una referencia a la bienal que está sucediendo, una de las bienales que está sucediendo en este momento, menciona la Bienal de Sydney. La Bienal de Sydney fue la primera bienal que se estableció en la región de Asia-Pacífico y como mencionábamos recién, y que como dice ahí en la imagen, inauguró el 12 de marzo y va a estar hasta el 13 de junio de este año. Titulada en esta edición Ribus. Ribus significa en latín arroyo o corriente. Y eso tiene sentido en cuanto a que cada sitio principal de la bienal que ocupa en este momento Sydney presenta una obra que le da voz a un río y se exhibe en 6 lugares de la ciudad diferentes. 330 obras, casi 90 participantes, de los cuales está el argentino Matías Dubil mostrando obra en Sydney ahora, y tengamos en cuenta, en cuanto a lo temático del tema y de los motivos que se van desplegando ahí, después de muchos años de emergencias climáticas que fueron cada vez más graves en Australia, sequías, inundaciones, incendios forestales, deterioro de las costas, empieza a generarse también esa conciencia política desde el arte. El grupo curatorial de la Bienal, entre los cuales a la cabeza está el curador José Roca, desarrolla los tópicos de los derechos de la naturaleza, la sustentabilidad, la contaminación, el consumo, la biodiversidad, y en este sentido los artistas seleccionados plantean miradas sobre estos temas. En este caso vemos una instalación, una intervención de Leroy New, que es un artista con sede en Manila, que realiza esta estructura que es como una escultura instalada en un edificio de cultura e información y de intercambio en Australia. Fíjense que está hecho con botellas de agua de plástico recicladas, con bambú también, con ruedas de bicicleta, con objetos encontrados. El nombre de esta instalación es Balete, con B larga, Balete, lo veíamos ahí. Balete es un árbol del sudeste asiático y la forma ondulante que tiene esta estructura está modelada en los complejos sistemas de raíces que tiene ese árbol en particular. Raíces y diseño de raíces que no son generalmente vistas, obviamente porque están bajo tierra, pero de ahí fue la inspiración de este artista. Ahora sí, vamos a, ojalá, sumergirnos, o no sé, el estado, no, creo que no está para sumergirnos en el Gran Canal de Venecia. Llegamos a Venecia, la capital de la región del Véneto, en Italia, donde sucede la mayor congregación mundial de participantes del mundo del arte, ¿sí? Como veíamos recién, la bienal más antigua del planeta Tierra. Durante la bienal, imaginen que este gran canal, que está tan tranquilo, hermoso y apacible, se congestiona con vaporetti, que son los bus acuáticos, con los taxis acuáticos, con el sonido de las grandes fiestas que suceden y están sucediendo en este momento en el que estamos viviendo la recién inaugurada Bienal de Venecia. Para los actores del mundo del arte, la Bienal de Venecia es una mezcla entre vacaciones, un evento profesional de fuertes relaciones sociales, en las cuales el arte todo el tiempo va y viene, ¿sí? A veces es el motivo y causa de todo y a veces es el telón de fondo. Cada país tiene en la Bienal su procedimiento burocrático para otorgar el pabellón a un artista. Por ejemplo, en el caso de Alemania, Alemania tiene una agencia nacional que es el Instituto Goethe, que maneja el pabellón alemán. Estados Unidos tiene al Guggenheim, que es el dueño del pabellón, pero no determina el contenido artístico, sino que el contenido del pabellón se decide entre el Departamento de Estado
de Estados Unidos, que recibe la propuesta, y el Fondo Nacional de las Artes, que convoca como un panel de selección. No todos los países tienen pabellones en la Bienal, muchos de los cuales porque no tienen financiamiento, algunos han tenido o tienen pabellones y luego no lo continúan. Hay cuestiones de financiamiento que son como muy específicas de cada caso. Y importante, como decíamos recién con Sydney, en cada bienal hay un tema general. Una buena bienale de arte contemporáneo, digamos, mayormente, apunta a cristalizar la heterogeneidad, tanto de las naciones como de las propuestas artísticas, pero al mismo tiempo en una relación con ese tema general. ¿Quién es políticamente útil en cada momento? ¿Sí? Cuando los artistas toman un pabellón y hacen una propuesta declarativa, como en este caso de Hans Haken, el pabellón alemán, en la cual él destruye todo el suelo de ese pabellón, y empieza a relacionar su propia historia, la arquitectura, la historia del país, el espacio como dispositivo, para producir algo verdaderamente diferente, podemos decir. Esta idea de crear mundos en sí mismos, algo que viene acentuándose, bueno, y que es muy característico como del arte contemporáneo en cuanto a los conceptos de proyectos y de instalaciones, se puede ver también en esta plataforma que es la Bienal. Hacemos una primera referencia a cómo es la estructura de la Bienal de Venecia. La Bienal de Venecia tiene dos espacios principales en los cuales se emplazan las propuestas artísticas. Por un lado están los giardini, ¿sí? Los jardines de Venecia, que funcionan y han funcionado como la sede tradicional de la exposición de arte de la Bienal desde su primera edición. Los Giardini de Venecia fueron realizados por Napoleón a los inicios del 800 y recién en 1907, comienzos del siglo XIX, se empiezan a construir los pabellones extranjeros que fueron diseñados por las distintas naciones. Es decir, que trazan de alguna manera las arquitecturas de estos pabellones cierto lineamiento geopolítico también del mundo en la posguerra, podemos decir. ¿Por qué? 2/3 de los pabellones son europeos. Acá vemos a la izquierda el pabellón de Francia, que es como un mini Versalles. A la derecha vemos el pabellón de Corea. Hay 5 pabellones de naciones americanas, entre las cuales está Estados Unidos, Canadá, Brasil, Venezuela y Uruguay. Hay 2 pabellones orientales, Japón y Corea del Sur, que es el que vemos acá. Tenemos Australia, Israel. El pabellón de Israel, que es este que está acá a la izquierda, está como apretadito entre Estados Unidos y Egipto. Egipto es el único país africano e islámico que tiene su pabellón propio, y que se encuentra como al fondo de los Giardini. Y bueno, esos son como los pabellones que están en el área de los Giardini. Después en el otro sector que ahora vamos a ver están todos el resto de los muchos países, entre los cuales está Argentina. Quería contarles un par de o algunos comentarios sobre los pabellones. Fíjense esto de las marcas arquitectónicas relacionadas con los países, ¿sí? Los discursos y las estéticas arquitectónicas. A la izquierda vemos Sami, se llama este año. Ese es el pabellón de los países nórdicos. Es un pabellón que tienen conjuntamente Noruega, Finlandia y Suecia, y que en esta edición vigente de la Bienal de Venecia decidieron cambiar el nombre por Sami, que es un pueblo indígena, una comunidad indígena de unas 80.000 personas que vive en el territorio del norte de Europa. En esta edición, el pabellón de Rusia está vacío. Tanto la curadora como los artistas rusos que iban a participar en la Bienal decidieron no hacerlo, renunciaron, como un rechazo manifiesto al conflicto bélico actual. Acá tenemos el pabellón de Polonia de este año, el pabellón de Finlandia. Este ejemplo que les traigo del pabellón nacional de Alemania, intervenido por la artista Isa Gengsen en el año 2007, que lo que hizo Isa fue cubrir con esta red anaranjada todo el pabellón alemán como un rechazo simbólico a la identidad arquitectónica que tiene el pabellón alemán, que tiene un estilo oficial fascista en cuanto a su arquitectura en su pabellón. Entonces ahí como que el gesto artístico ya estuvo desde la relación con el espacio que la albergaba como artista, ¿sí?
Cuando el arte contemporáneo era una actividad predominantemente occidental y acotada al primer mundo, las representaciones nacionales se ubicaban en los giardini. Sin embargo, como les decía, con los años son tantos más los países que participan de la Bienal que la Bienal se fue expandiendo, no solamente en lo que va a ser el Arsenale, que va a ser a donde vamos a llegar ahora, sino también en las iglesias, en los palazzi, en todos los espacios intervenidos de la ciudad. Además, en las afueras de la ciudad, muestras secundarias, espectáculos especiales, eventos complementarios, toda una movida de actividades culturales muy, muy intensa. El Arsenale es un extenso astillero que es el vestigio del tiempo en el que Venecia era una potencia naval, ¿sí? Acá es donde se aloja la exhibición internacional. Acá tenemos algunas vistas del Arsenale durante la Bienal. Los pabellones nacionales compiten a través de las muestras individuales de sus artistas. Les traigo como ejemplo esta instalación del artista argentino Tomás Saraceno en la edición de la Bienal del año 2008. Él fue invitado como artista por Argentina. El proyecto que plantea Tomás Saraceno sobre las aguas de Venecia consistió en estas estructuras en forma de racimo, flotantes, como unas nubes que oscilaban durante el día a lo largo de las mareas, como al ritmo de las mareas, ¿sí? Hay algo que tiene que ver con cómo flotar de manera diferente, con la libertad de los movimientos de estas piezas, con estas nubes que son como unas anotaciones, como unas partituras coreográficas, que lo que están advirtiendo y reclamando tienen que ver un llamado ético hacia el calentamiento, a la conciencia del calentamiento global, a sus consecuencias, al cuidado de la atmósfera, del medio ambiente, a los espacios libres de contaminaciones fósiles y fronteras, los combustibles, etc. Era parte como del tema de la Bienal y en el desarrollo de su obra. Vamos a entrar para ir llegando al punto último, al desarrollo último que tiene que ver con la edición vigente de la Bienal de Venecia, la edición número 59, que fue recientemente inaugurada. La edición actual de la Bienal tiene 79 pabellones nacionales y es curada por Cecilia Alemani, curadora italiana que es la responsable del programa artístico del High Line en Nueva York y la directora artística y curadora de la Bienal de este año. La exhibición principal, que se llama La leche de los sueños, ¿sí? The Milk of Dreams, en realidad es leche del sueño en castellano, incluye obras de 213 artistas y está inspirado el nombre en la obra de Leonora Carrington, que fue una artista surrealista anglo-mexicana que funciona su desarrollo como una inspiración para el despliegue conceptual de Cecilia Alemani. Las obras de estos 213 artistas que integran los 58 países que integran la exhibición, la leche de los sueños, dan cuenta de todos los debates de la actualidad. De esos 213 artistas, el 90% son mujeres, mayor porcentaje en la historia de la Bienal, y la mitad de esos 213 son artistas muertos, ¿sí? Hay una reivindicación en un descubrimiento, sobre todo de artistas mujeres, que la curadora realizó para esta edición. La curadora trabajó junto con el director de la Bienal de este año, Roberto Chicuto, durante casi 2 años a través de Internet. Recordemos, contexto pandemia, la Bienal iba a tener lugar el año pasado y se pospuso por la pandemia este año, y a través de la pantalla de Internet, Alemani visitaba cientos de talleres y artistas por todo el mundo. El rol de la curadora, Alemani, tiene que ver con desarrollar, digamos, el rol del curador, la curadora en las bienales consiste en desarrollar un punto de vista sobre qué cosas son significativas en el arte contemporáneo, obras que desafíen el canon. Hay algo de la utopía de la bienal que tiene que ver con introducir también un poco de inestabilidad en la escena. Este es un puesto rotativo y podríamos decir que es el puesto máximo al que puede acceder un curador. Es un rol que también es un rol de tensión, es un rol fuertemente criticado y fuertemente admirado en la misma medida durante, antes y después.
porque por supuesto la competencia también existe en este espacio. Y con respecto al concepto, quería venir acá, perdón, acerca de esta bienal en particular y lo que se pregunta Alemany cuando se propone realizar esta curaduría es cómo está cambiando la definición de humano, de humana. Y ella expresa, muchos artistas contemporáneos, muchos y muchas artistas contemporáneos están imaginando una condición post-humana, cuestionando la visión moderna y occidental del ser humano, en particular la supuesta idea universal de un sujeto blanco y masculino, hombre de razón, como centro del universo y como medida de todas las cosas. En su lugar contrastan mundos hechos de nuevas alianzas entre distintas especies, habitados por seres permeables, híbridos y múltiples, como las criaturas fantásticas inventadas por Carrington. Bajo la presión de tecnologías cada vez más invasivas, los límites entre cuerpos y objetos se han transformado por completo, imponiendo profundas mutaciones que remodelan nuevas formas de subjetividad y nuevas anatomías. Leonora Carrington fue una artista surrealista británica exiliada en México. La exposición de la Bienal lleva el título de uno de sus libros, que tiene que ver y que de alguna manera donde convergen historias sobre seres en transformación permanente, de ahí el desglose, que conviven pacíficamente con los animales y con las máquinas. Los tópicos que están presentes en la Bienal de Venecia actual tienen que ver con la representación de los cuerpos y sus metamorfosis, con la relación entre los individuos y las tecnologías, con la conexión entre los cuerpos y la tierra. Alemany busca el origen de esos híbridos en las mujeres vinculadas al surrealismo y encuentra también correspondencias en el arte actual. Hibridez y transhumanismo, como vemos en este caso directo de Uffe y Soloto en el pabellón danés, esta We Walk the Earth, caminamos por la tierra, caminamos la tierra, se llama esta instalación, que huele a estiércol de caballo y que recupera cierto imaginario sobre la vida agrícola danesa por el sustrato, por los tipos de techos de las granjas. En la instalación están montadas 3 esculturas hiperrealistas, de las cuales vemos una, que están en distintas situaciones. Acá vemos una que es medio caballo y otros más centauros, bueno, centauro en realidad, ¿no? Mitad hombre, mujer, mitad caballo. Y aparecen elementos alienígenas, plantas desconocidas, fluidos azules. Hay algo de que pareciera una suerte de realidad paralela, pero el título de la obra nos está diciendo de que no es tan irreal, que estamos caminando la Tierra, es decir, estamos hablando de un futuro post-humano imaginario. Por otro lado, la otra pata temática de la Bienal de Venecia que está sucediendo ahora, que sucede en el Arsenale, toca los temas relativos a los saberes ancestrales, ¿sí? Al respeto al medio ambiente, a la recuperación de las tradiciones y la resistencia al colonialismo. Estamos viendo el pabellón de Estados Unidos con obra de Simone Leigh, que es la primera mujer negra en representar a Estados Unidos en la historia de la Bienal. Su escultura monumental está puesta en diálogo con obras que no se ven en la imagen de la artista cubana Belkis Ayllón, porque comparten el mismo imaginario postcolonial. Quienes estuvieron en la charla anterior sobre mujeres en el arte hicimos una parada larga sobre la obra de Belkis Ayllón, esta grabadora cubana, que si les interesa, recomiendo si quieren buscarla o si quieren volver a escuchar ese fragmento de la clase, de la charla. La obra de Simón, en este caso, representa esta figura femenina, negra, sin ojos, cuya forma también se amalgama un poco con la estructura arquitectónica. Y en la exhibición central, en la sección de artistas invitados, la curadora Alemany seleccionó la obra del artista argentino tucumano Gabriel Chaile, obras realizadas in situ, ¿sí? Fueron producidas en el mismo lugar, y tenemos aquí estas 5 esculturas monumentales pensadas como un retrato familiar enfocada en los ancestros de Chaile. Su abuela materna, sus abuelos
paternos, su mamá y su papá. Una especie de homenaje a su historia personal, relacionada también con los hornos de adobe. Acá está Chaile en plena producción de las piezas en la Bienal. Los hornos de adobe que Chaile viene trabajando hace mucho tiempo, donde se cocina básicamente el pan en su casa y que resuena con la tradición popular. Chaile utiliza el concepto de la laguna arquitectónica, que tiene que ver con la transmisión oral de historias para visibilizar los espacios vacíos de información, ¿sí? Las morfologías en las piezas están inspiradas en las producciones culturales de pueblos originarios para indagar él mismo en su propio linaje, ¿sí? La genealogía de la forma tiene que ver justamente con entender que cada objeto en su repetición histórica trae consigo su propia historia. Chaile fue tapa, junto con Eduardo Constantini, fundador y director de la Fundación Malva, tapa de todos los medios la semana pasada por la adquisición de Eduardo Constantini durante la inauguración de la feria de las 5 piezas de Chaile. Estas piezas, según adelantó Constantini en entrevistas, no solamente van a ser exhibidas en el Museo Malva el año que viene, sino que se está pensando un emplazamiento definitivo, público, en Buenos Aires que las albergue. Así que estamos a la espera de ir viendo esas novedades. Para terminar, vamos al Pabellón Nacional de Argentina, ¿sí? La diferencia entre la participación de Gabriel Chaile y la participación de Mónica Heller, que es la artista argentina, es que Gabriel Chaile fue invitado por la curadora para integrar la muestra y Mónica Heller fue la enviada del pabellón argentino, elegida entre las 40 propuestas que se presentaron en Argentina a la convocatoria. Como estamos de alguna manera delineando con algunos ejemplos, esta Bienal está apuntando a reivindicar a las minorías, de alguna manera comprender el presente desde otros tiempos en simultáneo, es un signo de la contemporaneidad, de hacer arte contemporáneo, ¿sí? La obra de Mónica Heller, titulada El origen de la substancia importará la importancia del origen, es una videoinstalación de animación 3D con curaduría de Alejo Ponce de León. Es una instalación de video, de luz y sonido, con 13 módulos independientes, compuestos por proyecciones y pantallas LED. Todas estas imágenes proyectadas fueron tomadas de internet en forma aleatoria en un proceso que comenzó Mónica Heller durante la pandemia. Sumergirse en este universo tiene que ver también con tocar problemáticas contemporáneas desde lo fantástico, lo surreal, el humor crítico, desde lo digital y sus posibilidades. Heller trabaja construyendo personajes antropomorfos que están como salidos de cuentos y fábulas y que al mismo tiempo asumen como roles adultos en relaciones complejas, ¿sí? El sentido continuamente se va desplazando, hay influencias del dibujo animado y del videojuego. Voy a ver cómo estamos de tiempo porque no sé si me pasé mucho, pero si nos alcanza el tiempo, me gustaría compartirles 3 minutitos de un video por el recorrido al Salón Argentino, a la obra de Mónica Heller. A ver cómo estamos, dejo de compartir pantalla, 8:10. Bueno, estamos un poco ya pasados de tiempo, así que no lo vamos a ver ahora compartiendo pantalla, pero si quieren lo pueden buscar en Google, en YouTube, en las redes sociales de los galeristas de Mónica Heller, de la Galería Piedras, donde pueden hacer un pequeño recorrido. La charla queda grabada y veo los comentarios. Y les quiero leer para terminar una pequeña respuesta, comentario que hace Amy Capelazzo, que fue una influyente trabajadora de la casa de subastas Christie's, en una entrevista sobre la Bienal de Venecia. Ella dice: mira este lugar, no hay autos, no hay bocas de incendio, cada edificio está rodeado de una fosa. Cómo el lugar tiñe la experiencia, arte en una muestra bien montada en un paisaje exótico. ¿Qué puede ser más persuasivo que esto? No es solo que la gente espera tener una experiencia conmovedora con una obra de arte o la posibilidad de encontrarse con su artista favorito en el bar de un hotel.
todos secretamente esperan que les pase algo hermoso. Bueno, y eso es todo en esta charla. Les agradezco mucho a quienes estuvieron del otro lado. Bueno, traté de en una hora poder compartirles lo máximo posible para armar un panorama. Voy a leer a ver si hay algunas preguntas. Y recuerden, como les decía al principio, la clase, charla, como la llamemos, conferencia, está siendo grabada, así que la vamos a compartir en nuestro canal de YouTube y en el blog de Diderot Art. Recuerden que esta charla forma parte de un ciclo de charlas de Diderot Art junto con Club La Nación, de entregas mensuales, así que estén atentos porque durante mayo vamos a tener la siguiente charla. No voy a adelantar todavía de qué se trata, pero pronto vamos a compartirlo, así que si les interesa por ahí o a través también de mis redes sociales en Instagram, voy compartiendo información. Bien, muchas gracias de nuevo a todos y a todas por allí. Vamos a ver, se escucha bien, qué bueno. Bien, sí queda grabada. Acá hay muy lindo, amo, qué bueno, me alegro. París le ganó, qué hermoso todo. Es posible que pueda quedar grabada, sí. Sí, exacto.